Ya, parece que está funcionando. Entonces, aquí está el auxiliar 4 que les prometí. Ahora vamos a ver TTR de momentum, ¿cierto? Ya les expliqué que tenemos un teorema en que nos dice que el fluido transporta propiedades, ¿cierto? Como la masa. Ahora vamos a ver qué pasa con el momento. Entonces, ahora asumimos n igual m por v, ¿cierto? Masa por velocidad. Y nuestra propiedad intensiva correspondiente a esta propiedad extensiva que es el momentum va a ser simplemente la velocidad. Entonces, aplicamos la derivada material al momentum y reemplazamos eta, que era la propiedad intensiva dentro de la integral de volumen y de superficie, que ahora va a ser simplemente velocidad del flujo. Entonces, la derivada del momentum por la segunda ley de Newton sabemos que es las fuerzas del sistema, o la suma de fuerzas externas. Y en el caso de fluidos vimos que habían dos tipos, que eran fuerzas superficiales y fuerzas másicas. A la parte derecha no le hacemos nada por ahora. Lo importante de notar es que, como dije, la suma de fuerzas externas las dividimos en superficiales y másicas. Estas actúan sobre el volumen de control. Entonces, lo que hacemos sería definir un volumen de control y decir al fluido que pasa por aquí, cuánto momentum está entrando, cuánto está saliendo y cuántas fuerzas están actuando en este volumen. Y como es una propiedad vectorial, esta ecuación de aquí en realidad representa tres ecuaciones, una para cada componente, x, y y z, o r, θ y z, ¿cierto? Si tenemos un flujo permanente y un fluido incompresible, entonces simplemente la suma de estas fuerzas, que coloqué aquí, que siguen siendo superficiales y básicas, solo lo escribí de otra manera, va a ser igual a, esto de aquí va a ser 0, porque es permanente, eso quiere decir dA dt igual 0, y en la superficie hacemos lo mismo que hacíamos con el TTR de masa, deducimos que hay un flujo másico, pero ahora este flujo másico multiplicado por velocidad representaría el momentum del flujo. Entonces, la suma de los momentum que sale menos la suma de los momentum que entra va a ser igual a las fuerzas que recibe el volumen de control. Un volumen de control conveniente es el caso del tubo de flujo, como el que se ve aquí arriba, en que yo digo, mi superficie representa la superficie de un cilindro. El volumen es un cilindro, ¿ya? Puede ser regular como no, pero lo importante es que este cilindro cubre líneas de corriente que pasen paralelas a la dirección en la que yo dibujo el tubo. De esta forma, el fluido siempre va a pasar paralelo al manto y perpendicular o ortogonal a las superficies que a mí me interesan, donde entra y donde sale, como mis puertas del volumen de control. Por eso siempre los flujos se van a dar en estas puertas, N1 y N2. Entonces, de esta forma conveniente, las fuerzas las dividimos en fuerzas externas, como aquí se ve, una fuerza de fuera del sistema que está actuando sobre el volumen, una fuerza peso del fluido, el propio fluido tiene peso, ¿cierto? Entonces ejerce una fuerza másica en el volumen de control, y las fuerzas de presión que actúan en estas puertas, porque la presión en la puerta 1 va a ser distinto a la presión en la puerta 2. Entonces, siempre que evalúo yo una superficie, la presión que haya en esa superficie va a generar una fuerza de presión. Y la suma de todas esas fuerzas va a ser igual al flujo másico por la velocidad de salida en la puerta 2, aquí, ¿cierto? Menos
la velocidad en la puerta 1, ya que al entrar el n-tongo mira hacia afuera, la velocidad mira hacia adentro, por lo tanto la multiplicación de ambas da negativo. Las fuerzas de presión pueden verse simplemente como la presión en la puerta por la superficie de la puerta. Aquí, por ejemplo, W el peso del fluido, como ya dije, y F la fuerza externa, ¿cierto? Y M punto B entonces lo consideramos flujo de momento. Eso es el TTR de momento. Ahora nos falta ver el TTR de momento angular. Porque como ustedes saben, por segunda ley de Newton, cuando multiplicamos por un brazo, ¿cierto? Obtenemos que la fuerza ya no es masa por aceleración, ahora es torque, brazo por fuerza, igual a momento angular, ¿cierto? Cambio de momento angular. Brazo por cambio de momento, derivada temporal del momento. Así. F igual masa por aceleración. Ahora tenemos R cruz F igual M R cruz A, digamos, ¿cierto? Entonces, ahora el N es M R cruz B, ¿sí? R cruz B va a ser nuestra propiedad intensiva. Le sacamos el M, ¿cierto? Hacemos exactamente lo mismo que con el momento. Ahora, lo mismo, un fluido incompresible, un flujo permanente. En vez de suma de fuerzas externas, tenemos suma de torques externos. Y al otro lado nos eliminamos la integral de volumen por el dA de t igual 0, ¿cierto? Por flujo permanente. Y nos queda, en vez de una B, como aquí, B rho V, ahora es R cruz B rho V. De nuevo, convenientemente, estos torques, a mí me interesa solo un torque que se genere en un eje. Es decir, yo tengo un sistema rotativo, imagínense un eje, ¿ya? Y a través de este eje vamos a tener algo, una especie de rotor, y en este rotor va a haber flujo de fluido, un fluido girando, ¿ya? Siempre que tengamos un sistema rotatorio, nos importa qué pasa a través del eje. Entonces, el torque que se genere en el eje va a ser igual a la suma de los flujos que salgan, por ejemplo, así, ¿ya? Menos los flujos de momento angular que entren, de esta forma, ¿cierto? Así. Y si ustedes investigan acerca de turbinas, eh, se van a dar cuenta que son sistemas que giran y los flujos, el fluido es un chorro que o bien está entrando, atacando, digamos, a una especie de rotor, o bien el fluido está saliendo de este rotor. El rotor expulsa este fluido a medida que gira. Y por último, este signo quiere decir que el flujo puede estar saliendo en la dirección en que rota, o bien este flujo puede estar saliendo rotando de esta forma, pero también hay un flujo saliendo en el sentido contrario, pero igual está rotando de esta forma. Entonces ese flujo que sale no está aportando al giro, está yendo en sentido contrario. Ese es un pequeño detalle, pero no creo que lo ocupemos para algo. De hecho, rara vez se pregunta el momento angular porque, si se fijan, hay tantos temas y tantos problemas diferentes que hay que, hay que elegir, hay que priorizar, ¿cierto? Pero igual es importante que revisemos un problema de esto, ¿cierto? De hecho, para turbinas se darán cuenta que este es casi el teorema más relevante. Bueno, entonces, para todo sistema mecánico rotatorio, donde m.rb lo consideramos como un flujo de momento angular, positivos si giran con el volumen de control, si ayuda al giro, y negativo si es que no aporta el giro. Bien, vamos a la P1. Fuerza de chorro. Dice, a continuación se presenta el montaje experimental del Laboratorio de Fluidodinámica de la Facultad.
Este me parece que era el laboratorio 3, el cual está diseñado para estudiar la fuerza de chorro de agua. Es decir, aquí tenemos un tubo en el que se evacúa el fluido y por aquí entra. Y al entrar sale disparado en esta dirección y aquí se le coloca un bloque, una superficie sólida, que reciba ese chorro y lo desvíe. Lo puede desviar así, lo puede desviar así, ¿cierto? Horizontal, lo puede desviar así, puede desviarlo completamente hacia abajo. Lo importante es que el fluido choque hacia arriba y en el momento en que choque se desvía. Y este desvío, se darán cuenta que es un cambio en el momentum y ese cambio de momentum genera una fuerza reactiva en la superficie. Entonces, consiste en un chorro de agua vertical ascendente, como les decía, impacta contra esta superficie y la superficie va a generar una fuerza contraria que permita que el flujo cambie de dirección. Entonces, deducimos la forma de ecuación de momentum lineal para cada una de estas configuraciones. ¿Ya? Considere el peso del chorro de agua despreciable, W igual 0, y el hecho que se encuentre expuesto a la atmósfera igual a la presión en todos los puntos de la superficie del chorro. Es decir, si tengo un chorro así, y luego se desvía así, no sé, y yo genero aquí un volumen de control como un tubo de flujo que cubra este chorro, en el momento que yo analice las fuerzas de presión en la entrada y las fuerzas de presión en la salida, me voy a dar cuenta que las presiones en ambas es la misma. Es la presión, la famosa presión atmosférica. Por lo tanto, tampoco considero esta fuerza de aquí. Entonces, fíjense, el peso lo despreciamos, y las fuerzas de presión las despreciamos. Entonces solo nos queda fuerza externa igual a los cambios del momento. Fuerza externa igual a m punto v2 menos v1. Y aquí es súper importante que nos importa la dirección por la que van estas velocidades, estos flujos, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que encontrar. ¿En qué direcciones parte la velocidad de salida y la velocidad de entrada? Porque estos cambios en las direcciones N2 y N1 van a ser las que me van a determinar cuánta fuerza está sintiendo el bloquecito. Entonces, para el caso 1, notemos que la velocidad 1 sube en dirección, pucha, que lata que aquí diga X, pero bueno, debería ser XY, ¿cierto? Al revés. Bueno, cambiémoslo. X, Y. Entonces, V1, fíjense, N tongo 1, que sigue a V1, es igual a I tongo. Porque el chorro va positivo hacia arriba, ¿cierto? En cambio, N tongo 2, ¿qué va a hacer? Hay un chorro que sale hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Es decir, N2 vale X tongo y para el chorro que sale para la izquierda vale menos X tongo. Entonces fíjense que estos se cancelan. Si lo vemos en 3 dimensiones, notarán que esto es como un disco. Podemos decir en R tongo, en coordenadas cilíndricas. Entonces, todo el chorro que choca aquí, ¿cierto? Es aplanado, sale expulsado en todas direcciones radiales. Entonces, todas estas direcciones radiales se cancelan entre sí. Fíjense, un flujo allá, un flujo para acá, un flujo para acá, un flujo para allá. Todas estas se están cancelando. Yo sumo todos estos n tongos a lo largo del disco, en este caso en 2 dimensiones, quizás se vea mejor en 2 dimensiones. Tengo un flujo en X y un flujo en menos X, entonces se van a cancelar. ¿Ya? Entonces yo puedo deducir que el FE en X, yo sumo m punto B2X más m punto B2 menos X, se cancela, me va a dar 0. Lo voy a escribir con más detalle en la pauta, sí, no se preocupen. Luego, en FEI, la componente I, ¿qué tenemos?
tenemos B1. B1 sube en I. Y B2 ya vimos que se mueve en X y en menos X. Entonces solo nos queda I. Es decir, menos M punto B1 I. Menos M punto B1 I. Y aquí notarán que la fuerza resistiva que hace la plaquita es negativa en la coordenada I, hacia abajo. Equivalentemente, podemos decir que el flujo de fluido le está ejerciendo una fuerza a la placa hacia arriba igual a este flujo de momento. Pero la fuerza externa, acuérdense que en nuestra ecuación esto es fuerza externa, la fuerza externa tiene que compararse a este flujo, entonces va a ser una resultante hacia abajo, generada sobre mi volumen de control es el chorro, y esta fuerza hacia abajo aplana mi chorro y hace que de la entrada que iba vertical hacia arriba, termine siendo un chorro en disco radial hacia los costados. ¿Ya? Lo mismo hacemos, el mismo ejercicio para las otras superficies y vamos a notar que en este de aquí, ahora N1 es I, de nuevo, el chorro va hacia arriba, y en la salida N2 es menos I. Todo el chorro se va de vuelta hacia abajo. Entonces, ahora resta sumar simplemente todo en la componente Y. No tengo nada de chorro en la componente X, así que de nuevo, Fx obviamente es 0. Y en Y, F, vamos, F en Y va a ser igual a, fíjense, el chorro que sube, B1 es positivo, entonces aquí menos positivo. El chorro que sale es menos I, y aquí es positivo, entonces positivo menos I. Así, menos I. Chuta, me estoy volviendo malo con el mouse. Menos I, y aquí es más I. Por lo tanto, me queda M punto B2 menos B2 menos B1. Es decir, menos M punto por B2 menos B1. O sea, el 1 se transformó completamente, el chorro que va hacia arriba se volvió completamente un chorro hacia abajo. Y la fuerza resultante va a ser esto. Después hacemos lo mismo para el 3 y el 4. Lo voy a dejar propuesto para avanzar con los otros, no hacer un video tan largo. Pero aquí, fíjense que yo puedo hacer un ángulo así, lo voy a escribir también en la pauta. Un ángulo así, teta, ¿ya? Y decir, B1 va en I también, siempre va a ir en I, de positivo. Y el 2, B2, se va a dividir en, aquí zoom, el B2 se va a dividir en, fíjense, tengo un X, una parte en X para acá, por el seno de teta, entonces N2 gorro va a ser, yo te hice mucho zoom, N2 teta, N2 teta, N2 tongo, va a ser seno de teta en X tongo y coseno de teta en Y tongo más. De ahí solo me resta, y esto es N1 tongo, solo me falta sumarlo, ¿cierto? Igual como he hecho con el 1 y el 2. Y para este caso, lo mismo. Aquí puedo hacer un ángulo, por ejemplo, así, teta. Y aquí, N1 tongo, el que acompaña a B1, va a ser I tongo. Y N2 tongo, que acompaña a B2, va a ser seno también de teta en X tongo. Y ahora menos
coseno de teta en i tongo, ¿cierto? Menos el coseno en i tongo. Y en este caso tengo por este lado un más seno de x y por este otro lado de aquí tengo menos seno teta de x. Lo mismo que ocurría en el caso, en este caso de aquí. Tenía por acá un n2 tongo positivo x tongo y por este otro lado menos x tongo. Y eso los cancelé. Aquí los cancelé. Acá en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. Al evaluar en x voy a tener un seno x hacia la derecha, un menos seno x hacia la izquierda. Entonces la suma total en x va a ser 0. Y en y va a ser sumar el b1 y restarle el coseno, aquí, el coseno de y. Eso lo voy a mostrar en la pauta. Espero que se haya entendido para poder continuar con las otras preguntas. Por último, aquí fíjense que en la componente x va a valer un tanto. En x va a valer un seno teta x b2. Y en y va a valer también un tanto. Va a valer b1 y también le voy a sumar el coseno teta del b2. Así que va a tener componente x e y. Y eso se podría ver de esta forma, ¿cierto? Tengo una fuerza total resultante en este sentido. No pesquen mucho estas letras de aquí. ¿Ya? Pero fíjense que hay una fuerza total así, porque tengo una fuerza tanto en y aquí como en x acá. Que aquí me va a dar negativo, ¿cierto? A ver, para que se vea bien. La fuerza del chorro sería una cosa así como aparece aquí en el dibujito, pero la fuerza que estamos analizando, la resistiva, sería una resultante así. ¿Cierto? Sería un positivo en x y un negativo en y. Ya. Ahora, problema 2. Un bombero dirige una corriente de agua desde la boquilla de una manguera contra incendios. Tenemos el gasto volumétrico o caudal de una corriente de 150 galones por minuto. La entrada de la boquilla tiene un diámetro d chico y la salida d grande. La entrada de la boquilla es esto de aquí, d chico. Determine la fuerza F que el bombero ejerce sobre la boquilla de la manguera para sostenerla en su lugar. Se refiere a esta de aquí. Y después calcule la fuerza que ejerce la unión de la boquilla que sujeta la manguera. Esto de las unidades, después para que ustedes evalúen numéricamente, lo voy a dejar propuesto. Pero yo voy a dejar formulada la ecuación del teorema de transporte. Entonces, aplicamos este TR y notamos que por el esquema, por lo que nos están preguntando aquí, la fuerza que ejerce el bombero sobre la boquilla se refiere a la componente horizontal de las fuerzas externas. ¿Ya? Esta es una fuerza externa que produce el bombero al momento de tomar la manguera para que el chorro que se acelera aquí no haga que la manguera salga disparada en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, fíjense de la fórmula que tenemos, que despreciamos el peso de nuevo, ¿ya? En la fuerza de presión, que ahora está actuando en horizontal, va a ser la fuerza atmosférica, ¿cierto? Porque estamos en un volumen de control fuera de la manguera. Y el chorro, fíjense, tenemos un chorro de entrada y salida. Por aquí entrada y por acá salida. Pero la entrada es una componente vertical. Como vimos en la P1 recién, esta se transforma después en una horizontal,
generando un total de una fuerza resistiva diagonal, ¿ya? Igual que en la superficie que era oblicua, ¿cierto? O ladeada, bueno, no sé. Que hace que el chorro vertical se transforme en algo horizontal, generando una fuerza diagonal. Pero nos están pidiendo solo la componente horizontal. Entonces lo que nos importa es qué componente, qué parte de esta fuerza está resultando debido al chorro de salida simplemente, del horizontal. Entonces el TTR nos queda la fuerza externa en la componente X es simplemente igual a este flujo de momentum, M punto por V, llamémosle V de salida, de la boquilla, de la manguera. Eso es todo lo que nos queda. Entonces aquí simplemente queda ver qué conocemos. Fíjense, M punto podría ser ρ por el área de la salida, llamémosle A sub D grande, que nos dijeron que D grande es el diámetro del final de la boquilla, por área, ¿cómo es el M punto? Rho A es rho Q, ¿cierto? Y Q es A por área por velocidad. Entonces tenemos que multiplicar velocidad de nuevo, velocidad de salida. Y por velocidad de salida no, entonces un v de salida al cuadrado. Aquí ya me estoy fijando que no es la forma de acercarse al problema, porque no conocemos la velocidad de salida, pero sí conocemos el caudal. Entonces, me devuelvo un poquito y vuelvo a pensar. M punto también es ρ, densidad, por caudal. Y por velocidad de salida. Aquí me acerco un poquito más porque conozco el caudal, que me lo dieron. 150 galones por minuto. Me falta la velocidad de salida, pero ¿puedo conocer la velocidad de salida en función del caudal, por ejemplo? Entonces, ahí recuerdo que dije, caudal es área de salida por velocidad de salida. ¿Y conozco el área de salida? El área sería decir pi de grande al cuadrado partido en 4. Y conozco D, sí, entonces conozco el área. Ya, perfecto. Entonces simplemente decir velocidad es, esto lo paso para allá, sería como 4Q partido en HD grande al cuadrado. Y conozco Q, conozco D, entonces conozco B de salida. Listo. Por lo tanto, si ya conozco la B de salida, en función de Q y de D, conozco el área, conozco el Q, ya. Entonces, la fuerza que me están pidiendo va a ser igual. Densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por caudal, 150 galones por minuto, lo puedo transformar a unidades sistema internacional, por velocidad de salida, que es 4 veces caudal partido en pi por diámetro de la salida al cuadrado. Y gané. Entonces ahí dejo propuesto calcular finalmente esto de aquí. Que si no me equivoco daba 176, chuta, 176,8 newton. Ahí simplemente reemplazar los valores. Y ahí ustedes buscan qué diantres es un galón. Segunda parte. Dice, calcula la fuerza que ejerce la unión de la boquilla que sujeta la manguera. Entonces, voy a borrar todo esto de aquí. Y ahora tenemos un volumen de control dentro de la boquilla. Y ahora fíjense, tenemos un flujo de entrada horizontal y un flujo de salida horizontal. Ahora sí, nos importa qué pasa en la entrada y en la salida. Porque queremos la fuerza que se ejerce en la unión
este rectangulito, en la unión que sujeta la boquilla con la manguera. Es decir, el flujo que viene tranquilo por la entrada y luego se acelera por la salida, genera un cambio de momentum, ¿cierto? Se está acelerando. Esa diferencia de momentum tiene que significar una fuerza resultante en la boquilla. ¿Ya? Y otra cosa importante es que ahora tenemos dos puntos del fluido distintos, en lugares distintos del flujo, donde ya sabemos que por Bernoulli tenemos que una presión adentro, llamémosle presión interna o presión en la entrada, va a ser diferente a la presión en la salida exterior. Chuta. Hoy día ando súper malo para escribir. Exterior. Porque las velocidades cambian. Y el Bernoulli nos dice que la energía se tiene que conservar. Por lo tanto, una disminución de la presión va a generar un aumento de la velocidad. Entonces, y bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay presiones distintas. ¿Qué nos importa de la presión? Las fuerzas de presión que ejerce cada una. Estas fuerzas se pueden entender así. Tenemos el volumen de control, no se olviden la línea punteada por este borde. Entonces, la fuerza ejercería de afuera hacia adentro, en la superficie, y aquí también. ¿Ya? Entonces, la presión interna genera una fuerza en este borde, y la presión por fuera genera una presión en este otro borde de acá. Finalmente nos queda la fuerza externa, el peso lo estamos despreciando, y ahora las fuerzas de presión en 1 y en 2 actúan en la dirección de N1 y N2. Y luego tenemos flujos de momento. Es decir, la fuerza externa más la fuerza de presión a la izquierda, actuando en la salida, fuerza de presión 1, N1, N1 es negativo, más la fuerza de presión en 2, N2, que es positivo. Y podríamos deducir que la fuerza externa va a ser resultante hacia la izquierda, ya que el flujo se acelera hacia la derecha, pero también por esquema nos sugieren que también va a ser negativo. Aunque si no le colocamos negativo, igual el signo resultante nos va a indicar en qué dirección se mueve. Si es que asumimos que apunta a la derecha y luego nos da un valor negativo, entonces esto que apuntaba a la derecha en realidad tiene una magnitud en el sentido contrario, ¿cierto? Y luego eso igual a m punto por la velocidad de salida en la dirección de salida menos la velocidad de entrada en la dirección de entrada. Ahora solo nos queda identificar cada una de las componentes, porque nos están pidiendo la fuerza externa. Y tenemos que ver si es que acaso conocemos las componentes de esto de aquí, de esto de acá, de esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí? Entonces, veamos, la fuerza de presión 1 es igual a la presión 1, presión interna, por el área en ese lugar, área interna. Después, lo mismo para la fuerza de presión en 2, es igual a la presión externa por el área externa. El m punto ya sabemos que lo conocemos, era ρ por q, y conocemos ambos. La velocidad de salida también la dedujimos,
¿cierto? Ya lo borré, pero la velocidad de salida era 4Q dividido en pi d grande al cuadrado. Y notamos que para la velocidad de entrada podemos hacer exactamente lo mismo, por conservación de masa. Ahora el área va a ser d chico. Entonces va a quedar lo mismo, pero con un d chico abajo. ¿Sí? Porque la velocidad de entrada por ρ, por el área, que es el flujo másico que entra, tiene que ser igual al flujo másico que sale. Por lo tanto, el mismo análisis que hice antes nos da que el área de entrada por la velocidad de entrada es igual al caudal. ¿Qué nos falta conocer? La presión externa la conocemos. Como ya hemos hablado en Bernoulli, la presión externa es una presión atmosférica. El área externa, pi d cuadrado cuarto, interna, pi d cuadrado cuarto. La presión interna, sin embargo, vamos a necesitar hacer un análisis de Bernoulli para sacarlo. Es decir, la presión en 1, o llamémosle presión interna, más un medio ρ v interna al cuadrado es igual a P externo o P atmosférico más un medio ρ v salida o V externo, pongámosle V salida, al cuadrado. Y esto V entrada. Y una vez más, la presión atmosférica, las densidades, la velocidad de entrada y la velocidad de salida las conocemos. Así que solo nos queda despejar. La presión interna va a ser igual a la presión atmosférica más ρ medios, velocidad de salida al cuadrado, menos velocidad de entrada al cuadrado. Y listo, es cosa de reemplazar todos estos términos aquí. Y nos va a entregar la fuerza exterior.